medicamentos sean cardioprotectores. Disminuye la concentración de sodio y calcio a nivel intracelular. Y estamos hablando en este momento del cardiomiocito. Y esa disminución de la concentración intracelular de sodio y calcio se traduce en una disminución de especies reactivas de oxígeno. Y recuérdense que el estrés oxidativo es una noxa que afecta de manera adversa a prácticamente todos los órganos que están sometidos a ella. Los medicamentos se llaman inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, pero todos en mayor o menor medida también inhiben o tienen una inhibición sobre el SGLT1, no solamente el 2. Y también, ayer lo mencionábamos para otra circunstancia, se inhibe la NADPH oxidasa. Decíamos que la NADPH oxidasa es uno de los sistemas enzimáticos generadores de especies reactivas de oxígeno. Se ve disminuida su expresión y actividad bajo la acción de estos medicamentos y por lo tanto disminución del estrés oxidativo y con ello disminución de la fibrosis cardíaca. Disminuye el intercambiador sodio-hidrogenión, tanto en su isoforma 1, que es la que está presente en el cardiomiocito, como en su isoforma 3, que es la que está presente en túbulos proximales, y de esta manera también potenciación del efecto inhibitorio de la producción de especies reactivas de oxígeno. Aumenta el metabolismo cardíaco y desvía sustratos metabólicos hacia la formación de cuerpos cetónicos. Veremos con detalle un poquito más adelante el impacto que esto tiene, y disminuye el proceso de inflamación de bajo grado. ¿Qué estoy diciendo? Disminuye la activación del inflamasoma NLRP3, disminuye el daño endotelial, disminuye la concentración de lectina y no sé si mi hermano anda por aquí, Leonel Rivera, que se estaba riendo ayer y se reía porque pensó a que Yulino menciona lo de la polarización de los macrófagos. Y bueno, lo tengo que mencionar, aunque él se desternille de la risa, en este momento disminuye más bien aumenta la polarización de macrófagos M1 a macrófagos M2, que son antiinflamatorios. Y aumenta el proceso de autofagia. Ayer decía, y lo refrendo en este momento, que la autofagia es un mecanismo lisosomal a través del cual nuestro organismo elimina organelos dañados, como las mitocondrias. Las mitocondrias dañadas inducen estrés oxidativo. También elimina retículo endoplásmico dañado. Y por lo tanto, a través de esta remoción de mitocondrias dañadas se disminuye la producción incrementada de especies reactivas de oxígeno, como anión superóxido, que tienen las mismas. Disminuye el tejido adiposo visceral y el ectópico y disminuye el remodelado cardíaco, y aquí toma particular importancia la disminución de la expresión de proteínas que son profibróticas y prohipertróficas. Y habíamos señalado, y lo hemos leído en muchísimas ocasiones, que estos medicamentos, las glifosinas, disminuyen la precarga y la poscarga cardíaca. Habría que inferir que a través de la natriuresis que habíamos concebido como un mecanismo tradicional de estos medicamentos y de la diuresis osmótica, se disminuiría la precarga. Pero también podríamos inferir que a través de una disminución de la presión sanguínea que se consigue con estos medicamentos y la mejoría de la función vascular, habría una disminución de la poscarga. Y cuando hablo de mejoría de la función vascular, me estoy refiriendo a que estos medicamentos disminuyen la rigidez arterial, aumentan la función endotelial y producen activación de la proteína quinasa G y de los canales de potasio voltaje dependientes en células del músculo liso vascular. ¿Qué estoy diciendo? Que con ello se disminuye el estrés de la pared del ventrículo izquierdo. Y ocurre que disminuye a su vez la dilatación, la masa y la esfericidad del ventrículo izquierdo, lo cual le confiere a estos fármacos efectos cardioprotectores. Ocurre que se planteó en algún momento, y esta diapositiva que voy a presentar la hemos visto en muchas ocasiones, que los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa reducen el volumen del fluido tisular a una mayor extensión que el volumen sanguíneo. Fíjense que estos medicamentos actúan en el túbulo proximal inhibiendo el cotransporte de sodio y glucosa. Por lo tanto, lo que habría que esperar es que disminuyan la reabsorción de sodio en túbulo proximal. Pero también se ha dicho que son medicamentos diuréticos osmóticos. Y ocurre que a través de la diuresis osmótica, potencialmente o tradicionalmente concebida como un efecto
benéfico de estos medicamentos, pues habría depuración de agua libre de electrolitos, mayor depuración de líquido del espacio del fluido intersticial que de la circulación, y aquí lo estamos viendo de manera graficada. Lo que yo estoy diciendo es que se ha planteado que a través de la diuresis osmótica, pues habría una mayor reducción del volumen del líquido intersticial en comparación con el volumen sanguíneo. Y de esta manera, entonces, se plantea que habría un mejor control de la congestión cardíaca sin reducir la perfusión tisular, sin reducir la perfusión y el llenado arterial, con un impacto mínimo sobre la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de esta manera, entonces, habría una reducción de eventos de fallo cardíaco. El proceso de aprendizaje incluye precisamente aprender, pero también incluye desaprender. Y es un concepto que yo se lo transmito con frecuencia a mis estudiantes, a mis residentes. Tenemos que aprender, pero también tenemos que desaprender. Y digo esto porque en este artículo publicado en este mismo mes en el JACC, en el Journal of American College of Cardiology, pues se plantea que la conservación del agua contrarresta la diuresis osmótica durante la inhibición del SGLT2 en pacientes que tienen fallo cardíaco. ¿Qué ocurrió? Se evaluó el efecto osmótico diurético de dapagliflozina en pacientes con fallo cardíaco crónico estable. Y aquí vamos a ver esto de manera graficada. Miren lo que pasó dentro de las primeras 24 horas de inicio del tratamiento con dapagliflozina a dosis de 10 miligramos al día. La diuresis osmótica estuvo presente y fíjense que los círculos en rojo representan moléculas de glucosa y los círculos en azul representan moléculas de agua. Y vemos que a través de la diuresis osmótica y del efecto glucosúrico inicial de la dapagliflozina, tuvieron los pacientes un incremento de la excreción urinaria de glucosa y un aumento de la excreción de agua, que de hecho fue del orden de 750 mililitros. ¿Qué ocurrió dentro de las 24 a 48 horas después del inicio de la terapia con dapagliflozina? Se preguntan en la gráfica, y la gráfica es del propio journal. Dice, ¿dónde está el agua? Ocurrió que el efecto glucosúrico se mantuvo, pero los 750 mililitros que se perdieron originalmente de agua ya no se encontraban 24 a 48 horas después de iniciado el tratamiento con dapagliflozina. ¿Qué se planteó? Y de hecho, ¿qué se demostró? Que hubo una respuesta antidiurética, neuroendocrina, fisiológicamente adaptativa, que contrarrestó el efecto diurético osmótico de la glucosuria persistente. Todas las cosas en la vida tienen una acción y una reacción. Todas las cosas en la vida tratan de buscar el equilibrio. Todo. Como dice Silvio Rodríguez en la canción La Masa, la razón del equilibrio. ¿Qué fue lo que pasó? Y midieron los niveles de copectina, de ADH, de vasopresina, que aumentó 24 a 48 horas después del efecto diurético osmótico inicial inducido por la dapagliflozina. La hormona antidiurética aumentó la vasopresina, aumentó la copectina. Y con esto se promovió la reabsorción de agua guiada por la urea a través de los canales tipo 2 de acuaporina, como estamos viendo ahí, y el volumen urinario revirtió al nivel basal. Entonces, en 24 a 48 horas se perdió el efecto de diuresis osmótica. Cosa que me llama la atención, porque en la clínica, me llama la atención por lo que uno ve en la clínica. Y uno ve en la clínica que los pacientes aumentan 1 o 2 micciones al día, adicionales a las micciones que tenían previamente antes del uso de estos medicamentos. Y también el estudio demostró que no se encontró un efecto de la inhibición del cotransportador sodio-glucosa 2 sobre la excreción urinaria de 24 horas de sodio, dentro de las 24 a 48 horas después de iniciado el tratamiento con dapagliflozina. ¿Qué nos está diciendo el estudio? Que tan rápidamente como 24 a 48 horas después de iniciado el tratamiento con inhibidor del cotransportador sodio-glucosa se pierde el efecto diurético osmótico y se pierde el efecto natriurético.
que habíamos concebido como un mecanismo tradicional de mejoría de la función cardíaca en estos pacientes. Y de hecho, los resultados de este estudio motivaron a un editorial en la misma revista. Y miren quién firma el editorial. Milton Packer, que es, como ustedes saben, uno de los gurús, tal vez el principal, o uno de los principales, en fallo cardíaco. Cuando yo era residente de medicina interna, leíamos ya artículos de Milton Packer en ese sentido. Y miren cómo se llama el editorial. Inhibición del SGLT2 no es ni diurética ni natriurética. Entonces quiere decir que muchos otros mecanismos tendrían que explicar los efectos benéficos cardioprotectores que tienen estos medicamentos. Y hay hipótesis adicionales en ese sentido. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 aumentan la síntesis renal y también la hepática, ojo, de eritropoyetina al aumentar una molécula, una proteína que se llama sirtuina 1. Y de esta manera se incrementa la eritropoyesis y, ojo, el hematócrito aumenta en un 2 a un 4% con el uso de estos fármacos. 2 a 4%. De hecho, se han hecho análisis de mediación que nos han dicho que el mayor impacto benéfico cardio y nefroprotector de estos medicamentos está centrado sobre el hecho de que aumentan el hematócrito 2 a 4%. Y de esta manera, obviamente, aumenta la entrega de oxígeno al miocardio. Aquí en la diapositiva dice aumento la entrega de oxígeno al miocardio, pero también esto estaría involucrado en todos los órganos, incluyendo riñón. Pero en el caso que nos ocupa en este momento, mejoría de la función cardíaca. Disminución de la actividad del sistema nervioso simpático central, mejoría de la función cardíaca por esta vía. Ya decíamos que aumenta la excreción urinaria de glucosa, pero a los términos que quiero señalar en este momento, disminuyen estos medicamentos la función de dos transportadores de uratos, de ácido úrico, el GLUT9 y el URAT1. Por lo tanto, disminuye la reabsorción y aumenta la excreción urinaria de ácido úrico. Y con ello lo que estamos diciendo es que estos medicamentos tienen efecto úrico-súrico. Por lo tanto, disminuye la concentración de ácido úrico en suero. Y recordar que qué efecto deleterio tiene el ácido úrico sobre los procesos a los cuales me estoy refiriendo. Induce estrés oxidativo el ácido úrico, induce disfunción endotelial, induce inflamación de bajo grado. Por lo tanto, si está disminuida la concentración de ácido úrico bajo el concurso de la acción de estos medicamentos, mejoraría el estrés oxidativo, la inflamación de bajo grado y la disfunción endotelial, lo cual se traduciría en una mejoría de la función miocárdica. Impacto benéfico de estos medicamentos sobre células endoteliales. Y si digo esto, tengo necesariamente, como decía ayer, si hablo de endotelio, tengo que pensar en óxido nítrico de entrada. Aumenta la biodisponibilidad del óxido nítrico. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente aumenta la síntesis endotelial de óxido nítrico, sino que también disminuye su inactivación. A eso se le llama incremento de la biodisponibilidad. Aumenta la expresión y actividad de la sintasa endotelial de óxido nítrico y disminuye su barrido. Hay vasodilatación, por lo tanto, dependiente del endotelio, disminuye vasoconstrictores, disminuye estrés oxidativo, ya lo hemos dicho, y esto se ve presente por el hecho de que estos medicamentos disminuyen, como ya decía, la actividad de la enzima NADPH oxidasa, disminuye también, lo decía, el intercambiador sodio-hidrogenión, a nivel cardíaco es la isoforma 1, a nivel de túbulo proximal es el isoforma 3. En un estudio muy reciente se ve que esto es debido a que disminuye el eje del intercambiador sodio-hidrogenión que da lugar a que se active la proteína quinasa C y la enzima NADPH oxidasa. Disminuye la fisión y fusión mitocondrial, que también se traduce en una disminución de la producción de especies reactivas de oxígeno, y disminuye la señalización, vamos a decir la interacción entre los productos finales de glicosilación avanzada y sus receptores llamados RAGes. ¿Ok? Si se han fijado, el micrófono tiene como una especie de disfunción eréctil. Disminuye, ojalá que no se me pegue. Hay vainas que se pegan en la vida. Disminuye la inflamación y fíjense, disminuye la presión que median
de moléculas que miden la adhesión de los monocitos circulantes a la superficie endotelial. Allá en Santo Domingo decimos zafa, cuando queremos que no se nos pegue algo. Disminuyen citoquinas inflamatorias y quimioquinas inflamatorias. Fíjense, disminuye la expresión, la actividad, más bien el paso del citosol al núcleo, del factor de transcripción nuclear kappa B, el inflamasoma NLRP3 y el TLR4, el Toll-like receptor 4. Aumenta adiponectina con sus acciones benéficas, no solamente de mejoría de la acción de la insulina. Ya sabemos que la adiponectina es insulinosensibilizadora y por esa vía mejoraría función endotelial, sino que también al parecer podría tener efectos antiaterogénicos directos. Y este término me gusta, disminuye la senescencia. Ojalá pudiéramos tener cosas que nos disminuyan la senescencia, pero es irremediable. Aunque de repente encuentran cosas que nos alarguen los telómeros y vamos a vivir 130 años. Pero 130 años con la fuerza de un hombre de 35 o de una mujer de 20. Porque no hacemos nada con vivir 135 años o 140 años porque nos encuentren la forma de alargarnos los telómeros del DNA, si lo que vamos a estar es todo desbaratados y tullidos. Entonces así no tiene sentido. Disminución, más bien aumento de la viabilidad del endotelio porque disminuye su muerte por apoptosis y disminuye la permeabilidad endotelial. Y hay reparación endotelial. Fíjense que el tráfico de granulocitos, arterias dañadas o injuriadas, ya parece que se arregló, tomó inhibidor de fosfodiesterasa. ¿Se arregló? Le di, por aquí debajo le pasé una Viagra de 100. Bueno, pero parece que no le está funcionando tanto. El asunto es que hay un aumento del tráfico de granulocitos a arterias injuriadas y aumenta la función de células progenitoras endoteliales que ayer decía que tienen un impacto benéfico en la reparación del endotelio dañado por las diferentes noxas. Las células progenitoras endoteliales migran desde la médula ósea hacia los sitios de daño endotelial reparándolos. Ese efecto es benéfico. Y aunque se caiga muerto Leonel Rivera, de la risa me refiero, tengo que mencionar el glicocálix, porque ayer me dijo cuando salíamos, dije, qué raro que no mencionaste el glicocálix. El glicocálix o glucocálix es una capa vellosa de polisacáridos y de proteínas que está sobre las células endoteliales. De hecho, son vellitos, en la microscopía electrónica se ven como pelitos sobre las células endoteliales que están compuestos por glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, glicolípidos y que tiene esa capa vellosa, ese glucocálix, un efecto mecanosensor, sensa, lo que los gringos llaman shear stress o estrés por cizallamiento, que sería la traducción que se utiliza, y a través de esto pues tiene un efecto de incrementar biomecánicamente la síntesis endotelial de óxido nítrico, evitar agregación plaquetaria y evitar adhesión de leucocitos y por lo tanto por esta vía mejoría de la inflamación y de la función endotelial. No nos llama la atención, a mí me llama la atención tantas cosas que hacen estos fármacos. Ayer hablamos de los agonistas receptores LP1 y su impacto sobre la biología vascular. Muchísimas cosas. Y estos hacen más, al parecer. Y hay efectos benéficos de esos medicamentos sobre la célula del músculo liso vascular. Disminuyen la contracción de las células, disminuyen su proliferación y su migración. Y ojo, cuando digo migración, me estoy refiriendo al paso de la célula del músculo liso vascular de la capa media de la pared vascular hacia la íntima arterial. De esta manera se conforma la neoíntima, por lo tanto estamos diciendo que hay una disminución de la formación de la neoíntima de la placa aterosclerótica. Y ya decíamos que disminuye rigidez arterial y ahí estamos viendo los mecanismos a través de los cuales ocurre este proceso de reducción de la rigidez arterial. Pero fíjense que ya les había dicho, y lo sabemos todos muy bien, que estos medicamentos no solamente son cardioprotectores, también son nefroprotectores. Entonces, de manera sucinta, les voy a presentar la alteración de la hemodinámica renal en la diabetes tipo 2 y el nivel de actuación de estos medicamentos. En la diabetes, vamos a imaginarnos en este momento un riñón en la diabetes. Un ovillo glomerular
entrando la arteriola aferente, saliendo la arteriola eferente, y abajo túbulo proximal. Y en el túbulo proximal dibujamos dos círculos, un círculo en rojo que representa el cotransportador sodio-glucosa 2 y un círculo en azul que representa el intercambiador sodio-hidrogenión, que ya les había comentado y lo repito en este momento, que en el túbulo proximal es la isoforma 3 la que está presente. Ocurre entonces que en la diabetes aumenta la expresión no solo del SGLT2, sino también del intercambiador sodio-hidrogenión y por lo tanto aumenta la reabsorción de glucosa y de sodio a nivel del túbulo proximal. Esto se va a traducir en que haya una baja entrega de sodio a la mácula densa en el aparato yuxtaglomerular. Se crea una secuencia en la cual se disminuye la adenosina, hay un feedback túbulo glomerular disminuido y hay vasodilatación de la arteriola aferente. Y por lo tanto tenemos un incremento de la presión intraglomerular con hiperfiltración. Pero fíjense que si hay una baja entrega de sodio al aparato yuxtaglomerular, a la mácula densa, pues habría también una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y una activación del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿quién se va a contraer por esos mecanismos? La arteriola eferente. Mayor incremento de la presión intraglomerular, mayor hiperfiltración y ojo, la presión intraglomerular es el principal determinante de la excreción urinaria de proteínas. Y por esta vía entonces tendríamos el desarrollo de proteinuria. ¿Cuáles son las acciones renoprotectoras en ese sentido de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2? Se inhibe la expresión del SGLT2, inhibe la expresión del intercambiador sodio-hidrogenión, por lo tanto, lo que yo he señalado se va a revertir. Disminuye la resorción de glucosa y de sodio en túbulo proximal, se aumenta la entrega de sodio a la mácula densa en el aparato yuxtaglomerular, aumenta la adenosina y aumenta el tono de la arteriola aferente, inducido por el feedback túbulo glomerular, al tiempo de que al inhibirse la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, no habría vasoconstricción de la arteriola eferente. Por lo tanto, disminución de la presión intraglomerular. Esto explica también que inicialmente haya una reducción de la tasa de filtración glomerular estimada, lo cual es seguido por normalización bajo el uso de estos medicamentos y disminuye la hipertrofia glomerular y la expansión mesangial. Y con ello, disminución de la proteinuria. Disminución de la tubulotoxicidad inducida por glucosa y prevención de la hipertrofia tubular. En esta diapositiva les voy a resumir algunos de los elementos que he dicho en este momento. Los mecanismos posibles y postulados a través de los cuales estos fármacos reducen la albuminuria y mejoran la función renal. Constricción de la arteriola aferente, por lo tanto disminución de la presión intraglomerular, disminución de la hiperfiltración intraglomerular, mejoría neurohormonal, ya la señalé, lo estoy refrendando en este momento, disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina intrarrenal y disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, mejora o se reduce la expansión del mesangio y, ojo, esto es muy recientemente publicado, hay repoblación celular glomerular inducida por las glifosinas. Repoblación celular glomerular. ¿Cuáles células se replican? Hay repoblación. Células epiteliales parietales, células mesangiales y, como todos estaríamos esperando, también podocitos. Disminución del estrés oxidativo con inflamación, disminuye la fibrosis intersticial, aumenta, como ya había dicho, la secreción renal de eritropoyetina con incremento de eritropoyesis, aumento de hematócrito en un 2 o un 4% en órdenes de magnitud, mejora. Hay un efecto protector sobre células endoteliales, no solamente sobre la vasculatura, también sobre las células endoteliales glomerulares. Y finalmente, limitación de la disfunción de podocitos, lo cual se va a traducir también en un efecto benéfico sobre células endoteliales glomerulares. Muchos mecanismos potenciales de nefroprotección. Y Milton Packer de nuevo nos dice, y por ahí es que se está
tomando el camino del principal mecanismo cardio y nefroprotector, que estos medicamentos lo que hacen es inducir un estado que en inglés le llaman de fasting mimicry, como de mimetismo del estado de ayuno. Mimetizan el estado de ayuno. Un cambio de paradigma, dice Milton Packer, en la compresión de su mecanismo de acción. La inhibición del SGLT2 activa la enzima AMP quinasa y decía hace un rato, y no quiero que pase esos layos, que activa la sirtuina. De esta manera se gesta un paradigma transcripcional que semeja al estado de ayuno y que es lo que explica que ocurra cetonemia, que ocurra cetogénesis. Miren cómo es lo de desaprender. ¿Qué nos habían dicho cuando éramos muchachos? Que los cuerpos cetónicos eran malos. Y ocurre que ahora estamos viendo que un estado de cetonemia leve persistente, por decirlo de alguna manera, tiene impacto benéfico sobre cardio y nefroprotección. Y este paradigma transcripcional de ayuno, este mimetismo del estado de ayuno, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Si nos vamos a cuando éramos cazadores y recolectores, algo se estaba gestando para que no nos muriéramos de hambre. Estoy hablando de la especie humana en sus estadios más iniciales, cuando no se había creado o ideado la agricultura, cuando andábamos ahí tratando de conseguir qué comer. Entonces, algo tenía que perpetuar nuestra supervivencia. Bueno, ese algo se gestó a los términos de tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios con mejoría de la cardiomiopatía y de la nefropatía. Y se mejora el flujo autofágico. Ya decíamos que a través del proceso de autofagia se remueven mitocondrias dañadas. Y había dicho que las mitocondrias dañadas producen más anión superóxido, más estrés oxidativo que las mitocondrias buenas. Por esta vía entonces, depuración de organelos dañados, sobre todo mitocondrias y efectos antioxidantes. Pero fíjense que se activa el factor inducible por hipoxia, 2-alfa, por la activación de la sirtuina, y este participa en la eritrocitosis. Es decir, que no solamente aumenta la síntesis hepática y renal bajo la acción de los inhibidores SGLT2 de la eritropoyetina, sino que también a través de este factor inducible por hipoxia 2-alfa, activado a su vez por la sirtuina 1, pues también participa en gestar un estado de incremento de la concentración de glóbulos rojos, lo cual se traduciría en mejoría de la hipoxia tisular. Y esto lo sabemos muy bien y lo voy a decir rápido en este momento en el que me encuentro frente a personas que conocen muy bien de estos procesos. Estimulan la cetogénesis hepática. Al inducir glucosuria, disminuyen la glucemia. Eso se traduce en aumento del glucagón y disminución de la insulina, y con ello se favorece un estado de incremento de cetogénesis. Pero también se gesta un balance energético negativo, que favorece un incremento de lipólisis del tejido adiposo. ¿Para qué? Para buscar una fuente de energía alternativa, ¿verdad? Y con ello, incremento de ácidos grasos libres que van a ser utilizados como sustrato para la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque los inhibidores del cotransportador sodio de glucosa, que yo prefiero llamarle glifosinas, no glifo, sino gliflo, le digo a los residentes, el que diga glifosina no pasa, no avanza al siguiente nivel, es gliflosina, empagliflosina o dapagliflosina. Mejoran la utilización de los sustratos de energía a través de la cetogénesis. He dibujado una mitocondria. Se metaboliza la glucosa y se gesta piruvato. Para los que no somos bioquímicos, vamos a entender esto de la manera más sencilla posible. El piruvato penetra a la mitocondria, se genera acetil-CoA, el acetil-CoA entra al ciclo del ácido tricarboxílico. Dolor de cabeza para todos nosotros cuando éramos muchachos aprenderse el ciclo del ácido tricarboxílico. De hecho, no sabíamos para qué coño servía esa vaina. Lo dije en dominicano, perdónenme, no puedo soslayarme. Y con ello, generación de ATP. Bueno, pues ocurre que los inhibidores de SGLT2, al generar la cetogénesis leve y persistente, a través de los mecanismos previamente mencionados, pues gesta la formación del principal cuerpo cetónico a los términos a los cuales me estoy refiriendo, que es el ácido beta-hidroxibutírico o beta-hidroxibutirato, que penetra la membrana mitocondrial, entra
al cuerpo de la mitocondria, genera, porque se desdobla a través de la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA y también se mete el acetil-CoA de nuevo al ciclo del ácido tricarboxílico para que se genere ATP. ¿Para qué señalo esto? Para decir que comparado con la del piruvato, que viene del metabolismo de la glucosa, la oxidación del beta-hidroxibutirato requiere menos oxígeno. Requiere menos oxígeno. Y promueve o provee una mejor eficiencia mitocondrial. Y además, el beta-hidroxibutirato activa vías adaptativas de respuesta al estrés, inhibe estrés oxidativo y disminuye inflamación. La elevación crónica, chiquita, persistente, sostenida, pero bajita, de beta-hidroxibutirato, pues provee un desvío de la utilización de energía que es más benéfico que la tradicionalmente concebida a través del metabolismo de la glucosa y por esta vía entonces mejoría de la injuria renal. Y reducen la fibrosis de estos medicamentos y la inflamación. Ya decía que inhibe la actividad del factor de transcripción nuclear kappa B, por lo tanto, reducción de citoquinas proinflamatorias, incluyendo la interleuquina 6. Se reduce la proteína quimioatrayente de monocitos en la intimidad renal. El factor transformante de crecimiento beta 1, que es eminentemente profibrótico, ese es un factor fibrogénico, el TGF beta 1 disminuye fibronectina y el target de rapamicina de los mamíferos, que se llama mTORC, pues también se ve impactado en forma benéfica bajo el uso de estos medicamentos. Si todas estas cosas mecanísticas son ciertas, entonces tendríamos que esperar impacto beneficioso sobre desenlaces cardiorrenales. Y ahí están los estudios que ya conocemos. Me voy a centrar en empagliflozina, que es la que nos está patrocinando en este momento, tanto mi participación como el almuerzo de todos. Entonces hay que ser agradecido. Y voy a hablar del Empared Outcome. Empagliflozina redujo la incidencia acumulada del desenlace primario, que fue el mes de 3 puntos. El compuesto de muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, ACV no fatal. Se presentó en la reunión europea de la Sociedad para el Estudio de Diabetes en el 2015. Yo lo estaba viendo, siempre lo digo con frecuencia, que yo no estaba allá en Europa, estaba frente a mi computadora viéndolo en vivo a través de la computadora, y lo hicieron de emoción cuando presentaron esta gráfica. ¿Por qué lo hicieron de emoción? Porque tiraron así, salió la línea del placebo en la gráfica de Kaplan-Meier adelante, y luego tiraron la de empagliflozina concomitantemente con el hazard ratio, y la gente aplaudió de pies. Y cuento esto porque, se lo juro que me pasó así, cuando yo vi eso, yo dije, coño, porque era la primera vez en el planeta Tierra, en esta dimensión, que un medicamento antidiabético demostraba reducir desenlaces cardiovasculares. Y eso cambió el curso de los acontecimientos y el curso de la historia para beneficio de nuestros pacientes. Y para beneficio de mí mismo, yo soy diabético y tomo 25 miligramos de empagliflozina. Reducción de un 14% estadísticamente significativa del mes de 3 puntos. Pero se redujo también en el mismo estudio la mortalidad por causas cardiovasculares, en el orden de un 38%, estadísticamente significativa. Y miren cuando empiezan a separarse las líneas de placebo, tempranísimo. Yo te diría que antes de los primeros 2 meses. Es decir, impacto benéfico muy temprano. Beneficio tan temprano como en el día 59. O sea, a los 59 días de iniciado el tratamiento, ya había beneficio de reducción de mortalidad por causas cardiovasculares a favor de la empagliflozina, como les decía, antes de los 2 meses. Mortalidad por cualquier causa se redujo en un 32%, también significativo. Y
la hospitalización por fallo cardíaco que ocurrió o que ha ocurrido, estudio tras estudio, con la familia de estos medicamentos, reducción de un 35%. Y miren el beneficio desde cuando se inicia para reducir hospitalización por fallo cardíaco, tan temprano como para el día 17, en 17 días. Y tenemos el Emperor Reduced. Empagliflozina es efectiva en fallo cardíaco con fracción de eyección reducida en pacientes con o sin diabetes. Casi 4,000 pacientes. Tenían fallo cardíaco, clase funcional 2-4 de la New York Heart Association y una fracción de eyección menor o igual al 40%. Es decir, como dice su nombre, Emperor Reduced, tenían fracción de eyección reducida y fueron autorizados a recibir EMPA 10 miligramos al día o placebo. El desenlace primario, que fue el compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por fallo cardíaco, se redujo un 25%. El primer desenlace secundario, que fue la hospitalización primera y la recurrente de fallo cardíaco, reducción de un 30%. Y el segundo desenlace secundario, que fue el declive, la pendiente de disminución de la tasa de filtración glomerular a través del tiempo, se redujo en un 50% y todo estadísticamente, de manera estadísticamente significativa. Como dice Francis, de manera robusta. ¿Dónde está Francis? Me gustó la manera como lo dices. Te lo voy a robar la palabrita de robusto. De manera robusta redujo estos desenlaces que fueron evaluados. Y en el Emperor Preserved, que es como su nombre, o Preserved, que como su nombre lo sugiere, ahí la fracción de eyección está preservada, pues ocurrió lo propio, desenlace primario, compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por fallo cardíaco, disminución de un 21% robusta en este desenlace. Y miren lo que pasa, que se replicó, que fue estadísticamente significativo desde el día 18. En el otro había dicho desde el día 17. Es decir, en 2 semanas y un día más o 2 días más está ocurriendo un impacto beneficioso en ese sentido. Y el desenlace secundario que estamos viendo al extremo derecho de la diapositiva, de hospitalizaciones totales por fallo cardíaco, se redujo un 27%, también estadísticamente significativo, con separación también muy temprana de la línea de placebo y de la línea de empagliflozina. Hace unos días en el New England Journal of Medicine se presentó, antes de su publicación definitiva, los resultados del EMPAT Myocardial Infarction, la empagliflozina después de un infarto del miocardio. Fíjate, un estudio con todas las características de un estudio con la fortaleza para referirnos a los puntos finales que fueron evaluados, más de 6,000 pacientes, más de 6,500, hospitalizados por infarto del miocardio, y que fueron asignados a recibir placebo de manera aleatoria o 10 miligramos al día de EMPA dentro de los 14 días después de la admisión por el infarto del miocardio. ¿Okay? El punto final primario, que está en el extremo izquierdo de la diapositiva, hospitalización por fallo cardíaco o muerte por cualquier causa, no se redujo de manera estadísticamente significativa. Y cuando se separaron los dos componentes de este desenlace primario, es decir, hospitalización por fallo cardíaco y muerte por cualquier causa, cuando se separó, miren que sí hubo reducción, por eso lo puse en verde, de hospitalización por fallo cardíaco del orden de un 23%. Ha pasado en estudio tras estudio. Hasta con ertugliflozina se redujo hospitalización de por fallo cardíaco. Sin embargo, luego, y miren, es muy específico esto, 14 días después de un infarto del miocardio. ¿Ok? Entonces no hubo reducción de muerte por cualquier causa. Para no abrumarlos, porque la marea alcalina ya está subiendo y ha traspasado la orilla, desenlace primario del estudio EMPA-Kidney, progresión de la enfermedad renal o muerte por causa cardiovascular. Miren, en pacientes con enfermedad cardíaca previa, en este gráfico de Forest Plot, reducción de un 27% del desenlace primario. Y la misma reducción de un 27% para los que no tenían enfermedad cardíaca previa. Y cuando se juntaron todos los participantes, reducción de un 28%, estadísticamente significativa. Y ojo, que siempre lo menciono, en el EMPA-Kidney se reclutaron pacientes que tenían al menos 20 o más mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal de tasa de filtración glomerular. 20. Con el Credence fueron más de 30 mililitros por minuto. Con el DAPA-CKD fueron más de 25. Con este, más de 20.
Y de hecho, este ha hecho que cambien las guías y todas las guías ya nos dicen que por encima de 20 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular en un paciente diabético con enfermedad renal crónica le tenemos que poner un inhibidor de CLT2 y mantenerlo hasta que llegue a terapia de reemplazo, hasta diálisis o trasplante, mantenerlo. Y aquí está entonces un resumen que nos muestra que la empagliflozina ofrece múltiples beneficios que complementan los planes de tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Beneficios metabólicos, para eso fue creada, para reducir la glucosa y con ello la hemoglobina 1C. Reducción también del peso corporal, que es del orden de 2 a 4 kilos, aunque hay personas que pierden más. Reducción del MACE de 3 puntos. Recuérdense que no todos los inhibidores de CLT2 han demostrado reducir el MACE de 3 puntos, solo Empaicana, porque DAPA no lo demostró. Reducción del riesgo de muerte cardiovascular. Reducción del riesgo del compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por fallo cardíaco. Reducción del riesgo de hospitalización por fallo cardíaco. Esto es efecto de clase, esto último todos lo han hecho. Reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica y de la macroalbuminuria. Y estabilización sostenida del declive de la tasa de filtración glomerular estimada. ¿Qué hizo esto? Que cambiaran las guías. Y esto lo hemos visto 1 millón de veces y lo vamos a ver 1 millón más hasta que se nos ocurra a la comunidad científica internacional en función de la evidencia cambiar las guías. Las guías se van cambiando en función de la evidencia. De hecho, aunque no esté hablando de eso, dice Cusi que Ken Cusi, nuestro amigo querido, dice que una de las cosas que hay que meter ahí es la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Ponerla ahí y decir rayita para abajo, pioglitazona. Me salí del tema, pero vaya. Cambiaron las guías entonces, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, fallo cardíaco, enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerle un inhibidor del cotransportador sodio glucosa 2. Y si la cosa no está muy chiquita, bueno, sí creo que se lee. Miren lo que dice aquí en enfermedad renal crónica. Usar inhibidor del cotransportador sodio glucosa 2 en personas con tasa de filtración glomerular mayor o igual a 20 mililitros por minuto. Lo que decía ahorita, estoy refrendando. Una vez iniciado, debe continuarse hasta el inicio de la diálisis o el trasplante, lo que dijo ahorita, lo estoy refrendando. ¿Ok? Las guías cambiaron. Esas son las de la ADA, conjuntas con la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes. Y la Asociación Americana de Endocrinología Clínica nos dice, enfermedad cardiovascular o aterosclerótica o alto riesgo para desarrollarla, tengo que usar un agonista receptor GLP-1 o un inhibidor del cotransportador sodio glucosa 2. Y yo pienso que la mayoría de las veces los dos. Fallo cardíaco, ninguna duda. Que hay que usar, bueno, este es uno de los 4 fantásticos, ¿no es que le dicen? En manejo de fallo cardíaco. Yo no manejo fallo cardíaco, hay que dejar que los cardiólogos coman. Y comen bastante bien. Y por enfermedad renal crónica, inhibidores CLT2, con beneficio comprobado en ese sentido, o agonista al receptor del GLP-1. Espero que no los haya aburrido y que hayamos disfrutado la comida. Buen provecho. Muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención y gracias, como dicen los gringos, por tenerme. Gracias por haberme invitado a estar aquí. Que Dios lo bendiga.